Estoy más que seguro que alguna vez hemos escuchado alguna historia de terror y quizá nos causó mucho miedo, pero muchas veces ese miedo es causado por algún personaje ficticio como fantasmas, monstruos o tal vez asesinos. Pero, ¿qué pensarías si te digo que la historia que te voy a contar hoy no tiene nada que ver con fantasmas, ni monstruos, ni cosas paranormales, pero a pesar de eso te puede traumar? Así que te invito a que te pongas cómodo y apagues la luz, porque yo soy Nef y acabas de aterrizar en mi mundo, y hoy te presento la aterradora y despiadada historia de George Steiny. Comencemos. A veces la fatalidad, el odio y la ignorancia se alían para dar lugar al monstruo de la injusticia. Y el protagonista de nuestra historia de hoy, el pequeño George Steiny, sufrió la injusticia más bárbara, descomunal y brutal. Siendo solo un niño con 14 años, George murió ajusticiado en la silla eléctrica, condenado por un crimen sin pruebas ni testigos, y que, como se demostraría años después, era imposible que él hubiera cometido ese delito. Pero George fue ejecutado sin defensa, sin familia y sin la más mínima gota de humanidad. Esta triste historia sucedió en Alculú, una pequeña localidad de Carolina del Sur, en 1944, cuando el racismo y las leyes todavía imperiaban el sur de los Estados Unidos. Las vías del tren marcaban la frontera entre la zona de los blancos y las casas de los trabajadores negros de la localidad. Una mañana de marzo, dos niñas blancas, Betty June Binnicker y Mary Emma Tance, de 8 y 11 años, cruzaron estas vías con su bicicleta y se adentraron en la zona de los negros. Querían buscar flores silvestres. Pocos metros más allá, se encontraron con el pequeño George, de 14 años, que cuidaba la casa de su familia. A George le preguntaron dónde podían encontrar las plantas. El niño les dio las indicaciones y las dos pequeñas siguieron su camino. El infierno se desató en la misma noche, cuando las familias de June y Mary se alertaron al ver que las niñas no regresaban. Se organizó una búsqueda comunitaria en la que participó todo el pueblo, incluso el pequeño George. Pero no fue hasta la mañana siguiente, cuando alguien encontró los cuerpos de las dos pequeñas, a pocos metros de la iglesia misionera Green Hill, conocida como la Iglesia Negra. El informe del forense estableció que las dos chicas habían sido asesinadas a golpes. Sus cabezas presentaban enormes contusiones realizadas con algún objeto pesado. Una de ellas mostraba signos de abuso sexual. Unos metros más allá, apareció el arma del crimen. Una pesada viga que pesaba más de 20 kilos y era de madera y estaba llena de sangre. La policía del condado pronto halló al culpable. Pocas horas después del asesinato, detuvieron a George Steiny, quien inocentemente había relatado durante la búsqueda que se había encontrado con las dos niñas. Esto le convertiría, según la policía, en la última persona en tener contacto con las pequeñas y, por tanto, en el sospechoso número 1 de las muertes. Se lo llevaron a la comisaría y le sometieron a un interrogatorio durante el que estuvo solo con los agentes. Ni un abogado
ni sus padres. Nadie pudo acompañar al pequeño George. Según declararon los agentes, le dieron al niño un helado y éste voluntariamente confesó el crimen. Según la policía, George declaró que había matado a la niña pequeña para violar a la mayor y que luego también asesinó a esta. Sin embargo, nunca hubo un registro escrito de esta supuesta confesión. El mismo día de la detención, el padre de George fue despedido de su trabajo y la familia entera tuvo que salir huyendo de la localidad por las amenazas de muerte que ellos recibían. Menos de un mes después del crimen, se celebró el juicio contra George. El proceso se desarrolló sin las más mínimas garantías para el acusado. El abogado defensor no tenía ni idea de asesinatos. En realidad, era un cobrador de impuestos que en ese momento estaba en plena campaña para su reelección. Las personas de ese lugar, debido a que eran gente de piel blanca, no hicieron ni el más mínimo intento para defender al pequeño George. Ni siquiera llamó a un solo testigo. El jurado lo compusieron 10 hombres blancos. Las únicas pruebas presentadas fueron los relatos de los agentes sobre la supuesta confesión del niño. Nadie encontró sangre ni ningún rastro de crimen en la ropa de George. Durante el juicio, los negros de la localidad no pudieron entrar en la sala y mucho menos votar. Tampoco la familia, que tuvo que permanecer lejos por las amenazas de linchamiento. Nadie de su familia pudo estar ahí. El juicio duró menos de 3 horas y el jurado tardó menos de 10 minutos en emitir su veredicto. Condena a muerte a la silla eléctrica desde Al-Kulú. George fue enviado a una prisión de adultos hasta su muerte. Aunque algunas personas hacían peticiones de clemencia, fueron dirigidas al gobernador Olin Houston. Este las denegó, argumentando la confesión supuestamente hecha por el niño. El 16 de junio de 1944, tan solo 83 días después del doble crimen de las niñas, el niño George Stinney falleció. El chico fue ajusticiado en la silla eléctrica en la Penitenciaría Estatal de Carolina del Sur en Columbia. Su muerte fue una masacre, una tortura. George medía tan solo 1.55 metros y pesaba tan solo 40 kilos, por lo que era demasiado pequeño para la silla eléctrica. Le tuvieron que sentar encima de su Biblia, la única compañía que había tenido en la cárcel, para poder aplicarle los electrodos. A la primera descarga de 2400 voltios, se le cayó el saco con el que habían tapado su cara. También era demasiado grande para él. Y los presentes pudieron ver al pequeño llorando, con la boca babeando y los ojos abiertos en pleno sufrimiento. El proceso tuvo que pararse, alargando así su agonía para volver a ponerle la máscara. Hicieron falta 2 descargas más para acabar con su vida. 70 años después, la familia de George no lo olvidó. Aunque tuvieron que huir de Al-Kulú, buscaron una justicia que solo pudo llegar después de muchas décadas. En el 2014, el juicio se reabrió y la jueza de Carolina del Sur, Carmen Tevis Mullen, declaró la inconsistencia del proceso de 1944 y la falta de pruebas para la condena. Tras la revisión de la documentación original, quedó plenamente demostrado
que la viga con que asesinaron a esas dos niñas pesaba más de 20 kilos y el pequeño tan solo pesaba 40. Así que era prácticamente imposible que George pudiera levantar esa viga. Dime qué piensas acerca de esta historia aquí abajo en la caja de comentarios. Debido a que este video ha llegado a su fin, yo soy Nef y nos vemos hasta la próxima.